¿Pueden ver? Sí, sí, doctora. Ya, listo. Entonces teníamos unas pocas diapositivas pendientes de la última clase, entonces esas las vamos a ver primero, ¿ya? Nos quedamos en linfocitos. Entonces, resumiendo, podríamos decir que la diferenciación para el linfocito B significa dividirse y producir anticuerpos, porque una vez que esté madurita va a entrar en contacto con el antígeno y va a producir anticuerpos, ¿ya? Eso sería en referencia al linfocito B. Sin embargo, es importante lo siguiente. Ustedes en un cuadrito ya que les mostré antes habían visto que hay un prolinfocito, antes de ser un linfocito B maduro. Ese prolinfocito tiene 3 estadios intermedios, digamos, que se diferencia nada más en que la membrana del citoplasma tiene diferentes marcadores. Por lo tanto, hay un pro-B, un pre-pre-B, un pre-B y la célula B inmadura hasta que va a tener contacto con el antígeno y va a formar el linfocito B maduro o célula plasmática que va a generar los anticuerpos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia para que ustedes no tengan que aprender de memoria, digamos, los clústeres de diferenciación o las moléculas que tienen en su superficie? Simplemente saber que hay muchos marcadores o clústeres de diferenciación que caracterizan a estos diferentes estadios. También hay una enzima que está haciendo posible que esta enzima, que es la desoxitimidil sintetasa, haga posible que se multiplique este estadio al posterior, a un estadio más maduro, generando la formación de otros clústeres de diferenciación en este estadio, finalmente llegar a este pre-B, a este linfocito pre-B que tiene algunos de estos marcadores, la mayoría, pero también adquiere otros clústeres de diferenciación que lo caracterizan y presenta una cadena mu de anticuerpo en el citoplasma. Y precisamente esta cadenita mu de un anticuerpo en el citoplasma es la que va a tener contacto con el antígeno y va a generar lo que son las inmunoglobulinas correspondientes que ya responden al antígeno específico. Esta célula B madura, están viendo ustedes que al tener esta cadena en el anterior estadio en el citoplasma, esta cadenita se convierte en IgM y en IgD. Estas dos inmunoglobulinas son vírgenes que se van a convertir posteriormente en anticuerpos dirigidos a epitopes antigénicos ya cuando hay un encuentro, un contacto de este estadio madurativo de una célula B madura a otro estadio B maduro también, pero que ya forma un anticuerpo o una inmunoglobulina, que puede ser de tipo IgM, IgG, IgD o IgE. ¿Ya? Entonces, es nada más un esquema del proceso de maduración de los linfocitos B, lo que les estoy mostrando, con indicación de que los marcadores de diferenciación presentes en cada etapa madurativa no siempre son los mismos, son diferentes hasta que se llegue al linfocito B maduro. Bien, en cuanto a los linfocitos T, ustedes saben que los linfocitos T cuando salen de la médula ósea se dirigen hacia el timo y en el timo completan su maduración. ¿Qué quiere decir madurar en el timo? Es un proceso complejo mediante el cual el linfocito T aprende en el timo a reconocer lo propio de lo ajeno. ¿Qué quiere decir eso? Que estos linfocitos T que han sido formados en médula ósea tienen que ser educados y no pueden reconocer un tejido nuestro como no propio. Si ocurriera eso con el linfocito T, este linfocito T es eliminado, no es apto para salir a la circulación, ¿ya? Ese es el proceso mediante el cual el linfocito T madura en el timo. Consiste en un proceso complejo, que lo van a ver en inmunología, de que el linfocito T se convierte en un competente para realizar su función. Quiere decir que reconoce nuestros tejidos como propio y no como ajenos. Bien, también es importante mencionar que este receptor
del linfocito T no reconoce el antígeno libre, sino ligado a un complejo mayor de histocompatibilidad. Esto también ocurre en el timo y esto se considera que un linfocito T va a ser maduro cuando esté ya ligado en su superficie, tenga el receptor para un complejo mayor de histocompatibilidad, lo que le va a permitir reconocer el antígeno y desencadenar una respuesta inmune, ¿ya? Por eso es que reconoce antígeno en la membrana de las células. ¿Qué células son aquellas que reconoce como antígeno el linfocito T específicamente o principalmente, podríamos decir, las células cancerosas, las células infectadas por virus y de hecho las células de injertos? Porque si hemos hablado que en el timo es donde se educa el linfocito T para reconocer lo propio de lo ajeno, pues está preparado este linfocito T para el rechazo de injertos, ¿no? Por eso es que una persona, digamos, que ha sufrido un trasplante, siempre va a tener que tomar una cantidad de inmunosupresores porque de acuerdo a la compatibilidad que tenga con este tejido que ha sido injertado, va a tener una cierta resistencia, sea mínima al tejido al que le han injertado, pero sí va a tener que tomar este paciente trasplantado inmunosupresores para que este linfocito T no rechace este injerto, ¿ya? Y la otra cosa importante a mencionar sobre linfocitos T es que son, además del monocito y del macrófago, son células presentadoras de antígeno muy efectivas. Por eso es que tienen receptores membranales específicos para ejercer esta función. Cuando hablamos de linfocitos T, no nos vamos a olvidar que estamos hablando de dos subpoblaciones que existen entre estos linfocitos T. Obviamente ustedes están pensando las células que hemos observado en el microscopio, ¿no es cierto? Solo vemos linfocitos chiquitos, medianos, grandecitos, algunos con gránulos, ¿se acuerdan de la práctica? Sin embargo, de acuerdo a los marcadores, clústeres de diferenciación que tienen en la superficie estos linfocitos T, no se olviden que tenemos que considerar dos subpoblaciones. Unos linfocitos T llamados T helper o ayudadores que tienen el CD4, clúster de diferenciación CD4, y van a reconocer al antígeno acompañado por el complejo mayor de histocompatibilidad 2. Este es un gran grupo. Y el otro grupo grande, bueno, que son minoritarios, digamos, pero que hay que reconocerlo, son los linfocitos T citotóxicos. En cambio, estos citotóxicos, a diferencia de los T helper o ayudadores, porque así se llaman, ya van a ver ustedes en inmunología por qué son ayudadores y por qué estos citotóxicos tienen estos citotóxicos en su membrana un clúster de diferenciación 8 y va a reconocer antígeno, este linfocito T citotóxico con complejo mayor de histocompatibilidad 1. Es fácil que recuerde, ¿ya? Miren, el que tiene el CD4 es con el complejo mayor de histocompatibilidad 2, y ahí estamos hablando de linfocitos T helper o ayudadores. Y los linfocitos T citotóxicos tienen CD8 y complejo mayor de histocompatibilidad 1, ¿ya? Ahora, de nuevo, los CD, ¿qué cosas son? Son proteínas en la superficie del linfocito. Son los clústeres de diferenciación que se enumeran. Este es el clúster de diferenciación 4 para el T helper y el CD8 para el citotóxico. La proporción en sangre periférica normal es de 2 veces el CD4 a 1 de CD8. Entonces, el doble tenemos de CD4 que CD8 funcionando en sangre y es por la función que cumple. Eso sería en cuanto a linfocitos T, ¿ya? Sin embargo, ya habíamos mencionado antes que nosotros tenemos una tercera población representada por las células NK o natural killer, ¿ya? En este cuadrito solo les estoy mostrando, no se compliquen tanto con esto, lo que tienen que ver es que en médula ósea se forman los linfocitos T. ¿Pasan a dónde? Al timo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están inmaduros y en el timo sufren esta educación que habíamos mencionado y es grande la proporción de linfocitos que están, digamos, no aptos para el funcionamiento y que tienen que ser destruidos por apoptosis porque estarían reconociendo como ajenos nuestros tejidos. Y un 5%
¿sí? Que puede variar este porcentaje, pero miren cuánta proporción se destruye, ¿no es cierto? Porque no está educado, no tiene la capacidad de no reaccionar contra nuestras células o nuestro organismo que funcionarían en ese momento al educarlo al linfocito T en el timo como antígeno. Es un 5% nomás que sale a la circulación y de hecho los linfocitos que son funcionales tienen estos clústeres de diferenciación. Ya les estoy mostrando esto, ¿para qué? Para diferenciar de la célula NK. Por eso es que un linfocito T helper madurito va a tener clúster de diferenciación 2 positivo, o sea, va a tener en su superficie CD4 obviamente, porque son los helpers, ¿se acuerdan? Y el receptor para el complejo mayor de histocompatibilidad, si se acuerdan, 2, ¿no es cierto? En cambio, el citotóxico tiene CD2, tiene CD8 y también tiene el receptor para el complejo mayor de histocompatibilidad, que en este caso es de tipo 1. Sin embargo, la tercera población, aquellas células NK de las que estamos hablando, las natural killer, tienen, fíjense, CD4, tienen CD8, tienen el receptor, pero además tienen otro marcador que es un receptor para la fracción C de las inmunoglobulinas, ¿ya? Porque va a cumplir una función de esa manera, reconociendo células marcadas. Y de hecho les repito que estas células NK destruyen efectivamente aquellas células infectadas o por virus, por cáncer o por marcadas por estos dos complejos, digamos, en la superficie de esta célula, que estén infectadas por virus o que sean células cancerosas o con oncogenes. Bien, esas son las tres poblaciones entonces, ¿no? Simplemente ver que la NK es diferente del T citotóxico y del T helper. Entonces, estos son los que se encuentran circulando en sangre periférica y también los que se encuentran en los órganos linfóides. Aquí está lo que habíamos hablado, un pequeño porcentaje corresponde a las células NK, ¿sí? Son linfocitos grandes, esos granulares que vimos en la práctica, digamos, tienen actividad citotóxica, pero no son citotóxicos, no vayamos a confundir, ¿no? Como les decía, actúan contra células tumorales y contra células infectadas con algunos virus. No expresan receptores de célula T ni de B para ejercer su mecanismo de acción citotóxico contra estos dos tipos de células, ¿sí? Ahora, ¿qué cosa también es importante? En su superficie tienen anticuerpos antitumores y antivirales, en un proceso, porque lo que van a hacer este marcador, digamos, es que van a actuar por un mecanismo denominado citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpo. Eso es propio de las células NK. Eso en detalle también lo van a ver en inmunología, pero ya, de hecho, estamos viendo que estas tres poblaciones, básicamente el linfocito B, que va a ser una célula plasmática, que el linfocito T es aquel que va a presentar antígenos con complejo mayor de histocompatibilidad, siendo T helper 4 o T citotóxico con CD8, el otro con CD4. Y las células NK que directamente tienen actividad celular sobre células cancerosas y sobre células infectadas por virus mediante un mecanismo que se llama citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpo. Bien, ahí habríamos terminado lo que es lo que faltaba de la parte del anterior tema. Ahora vamos a irnos a nuestra unidad de aprendizaje 2, si es que no tienen alguna pregunta de lo anterior. ¿No? ¿Todo está claro? Hola. Todo claro, doctor. Ya, muy bien, seguimos entonces, ¿ya? Ahora nos toca ver algo que es un poquito pesado, digamos, pero que es importante que también lo estudiemos y que son las alteraciones cualitativas y cuantitativas de leucocitos. ¿Por qué? Porque esto ya nos sirve de base para identificar muchas patologías mediante las cuales ustedes van a diagnosticar junto con el médico para pues, hacer el tratamiento adecuado, como les había comentado. Rápidamente, nuestras células blancas, estamos viendo ahí nuestro neutrófilo, para recordar, nuestro eosinófilo con sus gránulos grandes, el basófilo acá,
con sus gránulos, como ya sabemos. Es difícil ver un basófilo, como van a poder ver en la explicación, pero a veces se presenta y es lindo encontrarlo, ¿no? En cambio, los eosinófilos, ya saben, se los ve muy frecuentemente en los extendidos. Otra vez basófilo. Nuestro monocito, esto es lo que quiero que vean, el núcleo, el citoplasma. Otra vez muchos, aquí está otro monocito, monocito, neutrófilo, y hay que irse acostumbrando a poder identificar, ¿no ven? Nuestro neutrófilo, linfocito, monocito, si se acuerdan de la clase práctica, otra vez monocito, el núcleo siempre grande, un poco arriñonado, que es lo que lo caracteriza, el linfocito pequeño, casi el tamaño del eritro algunas veces, encontramos muy pequeñitos. Y acá el macrófago. ¿Por qué estoy haciendo esta introducción de nuevo? Porque ahora sí vamos a estudiar las funciones del neutrófilo antes de entrar a los cambios en la parte cuantitativa y cualitativa de estas células sanguíneas. ¿Ya? Les he puesto esta diapositiva, está en inglés sí, pero les va a ayudar un poquito sobre los rangos de referencia en sangre, las características de las funciones y lo que hay que remarcar, cuánto tienen de vida, etcétera, que les va a servir un poquito, ¿ya? Está para todito las células. Bien, ¿qué es lo más importante en referencia a la función de nuestras células? Ya cuando hablamos de linfocitos, ya estamos viendo recién al explicar su maduración, etcétera, cuáles son las funciones. Pero hay una función muy importante que se le da al neutrófilo segmentado porque se lo merece, digamos, es una célula muy competente para la fagocitosis, por excelencia, el neutrófilo es el fagocito por excelencia, lo menciona en toda la literatura y todos los hematólogos y de hematología y los bioquímicos sabemos que es el más efectivo para fagocitar, ¿ya? ¿Qué es fagocitosis? Es un proceso mediante el cual una célula internaliza y o digiere material, hablando en general. Ya conocen ustedes que las amebas, por ejemplo, fagocitan y hemos visto hasta en el microscopio una ameba fagocitando un eritrocito, entonces tenemos idea de que este es un proceso utilizado no solo para la destrucción, como estamos mencionando el caso, sino también para la nutrición en las amebas. Ahora, en mamíferos también se ha visto y en nosotros también se ve que se fagocita para remover moléculas, células muertas, detritus celular, tisulares, agregados proteicos y cuerpos extraños. Entonces, un proceso no solo para destruir antígenos, como lo hace el neutrófilo, pero sí es un proceso similar en todos los casos, ¿ya? Entre los fagocitos tenemos dos grupos que nosotros sí vamos a estudiar. No vamos a estudiar este, que es para que se nutran, sino con otro objetivo en hematología, específicamente el polimorfo nuclear para destruir antígenos. Y habíamos hablado de los mononucleares y habíamos hablado del monocito. Les mencioné que hay, que hay diferencia entre el objetivo de que fagociten polimorfonucleares y de que fagocite mononuclear, y en este caso el monocito. El monocito fagocita para digerir, digamos, este antígeno y como una CPA, como una célula presentadora de antígeno, porque lo digiere, lo presenta en la superficie de su membrana para desencadenar una respuesta inmune. Y lo hace en sangre periférica. Cuando está en tejido, este monocito se va a llamar ya macrófago, que ya hemos hablado anteriormente, y va a ser el mismo proceso para presentar antígeno. En cambio, el polimorfo nuclear neutrófilo segmentado, ¿sí? Ya el tercer nombre que están escuchando de estas células, polimorfonucleares, que pueden ser, ¿no es cierto?, eosinófilo, basófilo, neutrófilo, pero hablando de neutrófilo, nosotros diríamos que es la célula fagocítica por excelencia, y el proceso que les voy a describir, que vamos a aprender hoy, es precisamente para el neutrófilo. Fíjense, este es un proceso de fagocitosis, en el cual está internalizando este antígeno hacia el interior, y como habíamos mencionado, pues para el neutrófilo sabemos que va a fagocitar bacterias, virus y parásitos, ¿no es cierto? Hongos también tiene la capacidad de fagocitar para destruir. El neutrófilo fagocita para destruir. Y en el proceso, a veces el neutrófilo y el antígeno mueren, pero muchas veces también logra destruir el antígeno y sobrevivir el neutrófilo, ¿ya?
Entonces, la actividad fagocítica de neutrófilos, ¿cuál es la función? Eliminar gérmenes, como les decía, bacterias, hongos y parásitos, ¿sí? ¿Cuál es el estímulo para la fagocitosis del neutrófilo? La invasión bacteriana, ¿sí? La invasión bacteriana hace que se liberen muchos neutrófilos de médula ósea a la circulación. ¿Por qué? Porque estos neutrófilos van a ser utilizados en este proceso infeccioso, se gastan, se consumen, se destruyen y por tanto esto estimula que la médula ósea sustituya este gasto de neutrófilo en tejido o en sangre periférica, ¿ya? Y el primer paso para que el neutrófilo pueda realizar su función, ya vayan pensando que se adhiere al endotelio. ¿De qué endotelio estamos hablando? Del endotelio de la pared del vaso sanguíneo, de donde va a salir a hacer el proceso de fagocitosis, ¿ya? Los productos de la actividad bacteriana junto con factores plasmáticos son los que provocan entonces la atracción de las células fagocíticas o de neutrófilos hacia el área infectada. Este proceso se llama quimiotaxis. Estamos viendo entonces adherencia, salida o quimiotaxis, migrar al lugar donde va a fagocitar, y hay varios otros factores plasmáticos en el plasma que están pues marcando, digamos, opsonizando a los antígenos o a estos microorganismos para que este neutrófilo pueda fagocitarlo, y a este proceso se llama opsonización. Y también existe el proceso dentro del neutrófilo de poder degranular cuando fagocita, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que el neutrófilo tiene la maquinaria enzimática, la maquinaria de componentes químicos en su citoplasma y en sus gránulos primarios y específicos para realizar precisamente la fagocitosis. Y a esto se le llama degranulación. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Finalmente, podemos decir que en presencia de oxígeno por actividad de enzimas líticas como lisosimas peroxidasas y otras que van a ver, ¿sí? Se destruyen estos antígenos. Entonces, estamos mencionando la adherencia, la quimiotaxis, la opsonización, la degranulación y finalmente la destrucción, ¿sí? Para eso recordemos que el neutrófilo o fagocito neutrófilo segmentado, ¿sí? Tiene gránulos primarios. No se olviden estos, ¿ya? Hay muchos otros componentes, pero para fines de entender lo que es la fagocitosis, pues estamos viendo que en los gránulos primarios tenemos a la mieloperoxidasa, a la lisosima, a las hidrolasas ácidas, a las proteasas y proteínas bactericidas. Todas son enzimas que están dedicadas, destinadas, como van a poder ver, a la destrucción del antígeno, ¿ya? Entre los gránulos específicos tenemos la lactoferrina, la citocromo C, la fosfolipasa A2, las colagenasas. Todas son enzimas de nuevo, pero relacionadas con destrucción directa de los antígenos, ¿ya? También hay un sistema importante en el citoplasma del neutrófilo que tiene que ver con la motilidad de esta célula. Si ustedes se acuerdan de la contracción muscular, ¿sí? Es algo parecido lo que hace nuestra célula neutrófilo. También han visto la emisión de pseudópodos en las amebas. Entonces, es un mecanismo similar. ¿Por qué? Porque igualito que en los sistemas que les he mencionado, hay un sistema de microtúbulos, esta palabra está mal, por favor, es microtúbulos y filamentos en la zona perinuclear del citoplasma del neutrófilo, en el citoesqueleto. Estos filamentos tienen harto contenido de miosina y de actina. Y esta miosina y actina se contraen al colocarse son proteínas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Actina, miosina han llevado en bioquímica. Entonces esta actina y esta miosina se sobreponen con gasto de ATP que se produce por glucólisis en la célula granular, en el neutrófilo, y este puede moverse, puede hacer quimiotaxis como lo hace cualquier ameba, digamos, o como se contrae el músculo, con gasto de ATP se contrae y puede darle movimiento a la célula. Eso es lo que no quiero que se olvide, ¿ya? Entonces tiene esta maquinaria, el sistema de motilidad celular representado por proteínas actina, miosina, que con gasto de ATP se contraen al colocarse una sobre otra fibra, una fibra de actina y una de miosina, y que produce contracción, ¿no es cierto? Contracción muscular, y en este caso contracción de la estructura del neutrófilo para que pueda moverse y hacer quimiotaxis. Además tiene los gránulos primarios, estas enzimas, y los gránulos específicos con estas enzimas. Bien, una vez
Dicho esto, bueno, en esta figura estamos mostrando cómo se adhiere, hemos dicho, al endotelio, de ahí va a salir diapédesis, también se llama este proceso por el que el neutrófilo sale del vaso y migra o quimiotaxis, ¿sí? Tenemos estímulos que hacen que ocurra este proceso que les he explicado gracias a la maquinaria que tiene el neutrófilo, y hay un movimiento celular dirigido, por eso se llama quimiotaxis, porque es dirigido a favor de un gradiente de concentración, pero hacia un sitio específico de donde está yendo el mensaje, en este caso podríamos hablar del sitio donde está la infección para que este neutrófilo vaya hasta ese sitio para eliminar al antígeno, ¿sí? De hecho, ahorita les voy a mostrar con calmita, digamos, a pasitos, pero de hecho este neutrófilo va a tener que pegarse, unirse a antígenos, pero este antígeno tiene que estar marcado, tiene que reconocer este neutrófilo a ese antígeno y adherirse a este antígeno, esta vez no para salir, sino para ya fagocitar, y en este caso estaríamos hablando de que este antígeno está marcado por opsoninas. ¿Qué opsoninas conocemos? Las opsoninas, ahorita les voy a decir, pero son muchos receptores de complemento, algunos son fracciones FC de las inmunoglobulinas que se adhieren previamente al antígeno antes de que lo pueda reconocer el neutrófilo, y ese es un requisito para que el neutrófilo reconozca el antígeno, que esté opsonizado, que esté marcado, que esté recubierto de antígenos para facilitar la fagocitosis, ¿ya? Esto es proceso de opsonización. Igual hay muchas proteínas plasmáticas que pueden pegarse al antígeno y opsonizarlo y marcarlo. Y en este proceso forman parte importante también las proteínas de fase aguda, como las proteínas S reactiva y otras que no es necesario mencionarlas en este momento, ¿ya? ¿Qué moléculas debemos recordar? Debemos recordar que los clústeres de diferenciación 11 y el CD11, ya no les voy a decir clústeres de diferenciación, ya saben de qué estoy hablando. El CD11 y el CD18 son dos moléculas importantes que hacen que se adhiera al endotelio del vaso para salir en el neutrófilo. Para el proceso de quimiotaxis yo les hablaba de marcadores, ¿no es cierto?, que rodean el antígeno para que el neutrófilo lo reconozca porque está marcado. Y entre estos tenemos los exógenos y los endógenos. De los exógenos les he mencionado los más importantes. ¿Cuáles son esos exógenos? Endotoxinas bacterianas, complejos antígeno-anticuerpo y polisacáridos de las paredes bacterianas. Estos son los marcadores, los exógenos que hacen que se produzca quimiotaxis, no marcadores, los agentes exógenos que hacen que el neutrófilo salga del vaso y vaya al lugar de la infección. En cuanto a los endógenos, nosotros tenemos complemento 5A, complemento 3A. Ustedes me dirán qué es el complemento. Por si acaso, chicos, si es que se corta, vamos a ver de mandar otro enlace al grupo de WhatsApp, ¿ya? Yo voy a ver. Ahorita están todos tranquilos, están escuchando bien, ¿no ven? Hola. Hola. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, gracias. Es que pienso que se acaba el tiempo o algo, entonces como no me preguntan nada, pregúntenme pues por favor. Pero si ocurre eso, otra vez nos vamos a enlazar, ¿ya? Entonces les decía que estos estímulos para la quimiotaxis pueden ser de dos tipos, los exógenos y los endógenos. Entonces los exógenos son endotoxinas bacterianas, ustedes saben que todas las bacterias tienen sus toxinas que liberan, ¿no es cierto? Y eso estimula para la quimiotaxis del neutrófilo. También los complejos antígeno-anticuerpo, porque el sistema inmune ya se ha desencadenado por presencia de estos microorganismos y por tanto estos complejos estimulan también a la quimiotaxis, y finalmente las proteínas de la pared, los polisacáridos de la pared de las bacterias. Y los endógenos, les decía, componentes del complemento. ¿Qué es el complemento? El complemento es un sistema de proteínas que se desencadena junto con la respuesta inmune.
¿Ya? Entonces, por el momento, solamente mencionarles que el complemento, bueno, reciben nombres por números y por letras. En este caso estoy hablando del complemento 5A, de la proteína complemento 3A, complejo complemento 5, 6 y 7, porque hay hasta el 11 o el 13, el complemento 3, llamado también convertasa, ¿ya? Y todos estos que se forman en la respuesta inmune estimulan a la quimiotaxis del neutrófilo. ¿Sí? No son importantes de aprender de memoria, simplemente saber que partes de las bacterias, complejos antígeno-anticuerpo, partes del complemento, que es un sistema que se activa con la respuesta inmune para destruir al antígeno. Es increíble, cuando ustedes estudian inmunología van a ver cómo este complemento tiene como agujas que destruyen a los microorganismos, forma como espaditas chiquitas que los destruyen. Eso es parte del complemento, ¿ya? Y también algunas enzimas que pueden funcionar como factores endógenos que estimulan la quimiotaxis. Bien, luego de que se adhiere al endotelio, gracias a estos dos componentes, luego de que sale de la pared, ¿no es cierto?, al sitio de la infección, el neutrófilo, va a reconocer el antígeno, pero habíamos dicho que tiene que estar marcado este antígeno, y cuando este antígeno está marcado ya sabemos que va a ser por inmunoglobulinas o por partes del complemento del sistema inmune. Estos son termoestables, que son las inmunoglobulinas, y los termosensibles son las partes del complemento. Estoy hablando de esto mismo, ¿no ve? Entonces, una vez que estos, además de llamar a la quimiotaxis, se unen al antígeno y lo marcan, lo opsonizan, lo reconoce el neutrófilo y ocurre el proceso de endocitosis. Endocitosis quiere decir introducir, como les mostré en la figurita, al antígeno formando el fagosoma, ¿sí? Y esta introducción de este antígeno dentro del neutrófilo, formando el fagosoma, es lo que va a disparar la degranulación o el desprendimiento de los gránulos que están contenidos, ¿no es cierto?, en los gránulos primarios, estamos hablando, va a degranular el neutrófilo, va a soltar estos gránulos para que hagan su función, como vamos a ver en un ratito más, ¿ya? Tenemos 4 minutos y 33 segundos, cosa que nos vamos a volver a conectar, ¿ya? No se preocupen si nos quedamos sin la conexión. Bien, entonces a ese proceso en el cual el neutrófilo suelta sus gránulos hacia el citoplasma para que destruyan al antígeno, se llama degranulación. Y esta degranulación, como van a poder observar, produce el estallido respiratorio. El estallido respiratorio, sí, que es parte de la fagocitosis, va a crear las especies reactivas que van a destruir al antígeno en su totalidad. Y ya les decía, a veces la célula también se muere junto con este proceso o se puede liberar gracias al sistema enzimático de protección que tiene, pero el objetivo ha sido cumplido porque ha destruido el antígeno. Hasta acá no hay problema, ¿no es cierto? Todo está claro. Bien, vámonos con el estallido respiratorio porque los otros procesos ya los tienen claros, ¿ya? Aquí si se enredan no hay problema, me dicen y los repetimos. Bueno, ¿qué ocurre cuando degranula el neutrófilo? Ocurre el estallido respiratorio, ¿sí? Y resulta en qué este estallido respiratorio. Todos los gránulos se sueltan, es como si el neutrófilo estuviera disparando al antígeno con todos sus gránulos, que serían balas en este contexto. Entonces resulta en que el consumo de oxígeno se incrementa muchísimo. Se produce mucho oxígeno y se consume mucho oxígeno en ese neutrófilo, ¿ya? Se producen sistemas o enzimas que hacen pues que se destruya realmente a el antígeno. A ver, ¿qué ocurre? Se incrementa la producción del oxígeno molecular. Y este incremento del oxígeno molecular hace que se produzcan productos intermediarios reactivos del oxígeno. ¿Por qué? Porque ha habido un incremento de la NADPH oxidasa que tiene que ver con la glucólisis y estos electrones son transferidos hacia el oxígeno y lo primero que se forma es la primera especie que va a destruir el antígeno, que es el anión superóxido. ¿Se acuerdan? Es un radical libre, lo han estudiado en bioquímica.
Este anión superóxido tiene un poder, o sea, es poderoso para destruir ya como superóxido a los microorganismos. Sin embargo, por acción de la superóxido dismutasa y por la presencia del aumento del pH que genera protones, cuando decimos aumento de pH es aumento de protones en el medio, ¿no es cierto? Se activan las enzimas y una de las enzimas importantes es precisamente la superóxido dismutasa. Esta superóxido dismutasa, ¿sí?, une a estas especies reactivas de oxígeno más el hidrógeno y forma otra especie que va a destruir microorganismos, que es el peróxido de hidrógeno, que comúnmente lo conocemos como agua oxigenada. Por lo tanto, imagínense, ya le estamos dando superóxido al antígeno, peróxido de hidrógeno, y estamos destruyendo ya en parte este antígeno. Sin embargo, sigue la acción del neutrófilo en el citoplasma y ocurre que hay más consumo de oxígeno y la enzima mieloperoxidasa lo que hace es agarrar a estas especies reactivas de oxígeno, al peróxido de hidrógeno, combinar con ion halogenuro y producir especies hipohalogenosas, o lo que es un ácido hipohalogenoso, que es un hipoclorito. Imagínense, lo que usamos afuera nosotros para desinfectar está dentro del neutrófilo, que es lo que yo les decía, para destruir totalmente el antígeno. Entonces, tres especies reactivas. La primera, el superóxido; la segunda, el peróxido de hidrógeno; y la tercera, el ácido hipohalogenoso o similar al hipoclorito. Bien, denme un minutito, vayan pensando en esto que hemos hablado para aclararlo y voy a conectarme en un ratito para que ustedes también se conecten, ¿ya? Denme un minutito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Gracias.